familia Fundar, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan podido revisar el video de la semana pasada. Recuerden que venimos en cadena de temas. Hemos estado revisando otro tipo de adicciones diferentes al alcohol y a las drogas. Empezamos con la ludopatía, luego con la adicción a las redes, y hoy queremos como concretar el tema con la identificación de algunos factores de riesgo. En esta ocasión vamos a trabajar con los factores de riesgo y en la siguiente semana vamos a trabajar con los factores de protección. Está enfocado a las redes sociales, pero no es única y exclusivamente factores de riesgos que estén relacionados con las redes sociales, sino en realidad hacen parte de todo el compromiso que desarrolla una adicción. Es decir, si yo tengo un familiar que tiene un problema de alcohol, no quiere decir que a mí este video no me sirva. Este video también me va a servir porque me invita, ¿sí?, a reflexionar acerca de esos factores de riesgos que hicieron vulnerable a mi familiar a desarrollar una adicción, o que hacen vulnerable y en este momento están dándose el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y no solamente a las redes sociales, sino a cualquier otra cosa que me saque de la realidad y que se pueda convertir en una adicción, ¿no? Entonces estemos muy atentos. La verdad, aquí si tengo una adicción a las redes sociales, o tengo una adicción a las cartas, o tengo una adicción al alcohol, pues aquí no es que hayan personas mejores o peores, simplemente, o situaciones peores o mejores, simplemente hay una adicción, y finalmente la adicción cumple con su deber: afectar todas las áreas de ajuste de la persona y pues por supuesto el entorno que la rodea. Entonces no es que haya una adicción mejor o peor, o que unos seamos de mejor categoría que otros. Finalmente, cuando se desarrolla la enfermedad, ella cumple con su deber, afectando todas las áreas de vida de una persona y afectándolo significativamente, al punto que pues prácticamente su vida se enfoca solamente en desarrollar o llevar a cabo esta adicción, ¿sí? No importa la sustancia, pero el mecanismo es el mismo. Los factores de riesgo, como les decía hace un momentico, no se comparten para todas las adicciones, y entonces es importante que las tengamos en cuenta. Nos vamos a enfocar aquí, por supuesto, a las de las redes sociales. Sin embargo, pues que están orientadas sobre todo a los adolescentes, pero pues lo que les digo, las pueden llevar a la marcha para cualquier otra adicción: juego de casino, apuestas, alcohol, drogas, sexo, compras, ¿no? Bueno, entonces comencemos. Entonces, digamos que los adolescentes, es importante, si nos conectamos con el tema de la adicción a las redes sociales, si está enfocado por lo general a los adolescentes, como lo hemos venido trabajando en estos ciclos, en donde pues ellos son los que tienen más acceso y más facilidad a la conexión con las redes sociales. Es lo que está, por decirlo de alguna manera, más a su alcance. Es la manera en la que han empezado a socializar, a construir una identidad, a relacionarse con el otro. Y ustedes saben que la adolescencia pues es fundamental en esta, donde le damos prioridad a las relaciones con los pares y dejamos de lado quizás ese acompañamiento de los padres, no de los adultos. Como les decía, pues en los adolescentes constituye un grupo de riesgo alto para las adicciones, para las redes sociales, porque en ellas se está construyendo la identidad. ¿Quién soy? Puedo poner en las redes sociales, me permiten mostrarme al mundo quién soy, dónde estoy, cómo estoy, con quién comparto, cuáles son mis gustos, pero además de eso, que los demás me valoren. Por eso digamos que se enfoca a la adolescencia. Entonces en esta época de la vida pues se pueden mostrar muchas conductas, o se pueden generar muchas conductas de riesgo relacionadas con la rebeldía hacia los padres. Ya no nos caen tan bien nuestros papás, casi que todo el tiempo tenemos una dificultad con esa figura de autoridad, ya no tenemos el mismo relacionamiento, empezamos a buscar esas nuevas sensaciones, esas emociones fuertes, a poder construir nuestros propios criterios, ¿no? Y nuestras propias experiencias, y a dejar de vivir más por lo que me puedan decir que me sucede, sino a partir de lo que yo puedo vivir en mi vida misma, ¿no? A través de la experiencia. Entonces,
pues digamos que en esa búsqueda de sensaciones fuertes, de sensaciones nuevas, de construcción de identidad, y cuando en sí la tecnología, pues a quien llega directamente es a las nuevas generaciones, pues son los que están en mayor riesgo, ¿no? Eh, Quizás los jóvenes son los que están más familiarizados con estas nuevas tecnologías, y pues por eso es en la población en la que más se desarrolla este tipo de adicción. No quiere decir que en otras edades, otros ciclos de la vida, no se presente esta adicción, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los factores de riesgo, pues digamos que agrupan tres grandes áreas: la personal, la familiar y la social, ¿sí? En ocasiones hay una combinación de estas tres áreas, y pues es lo que hace que sea mucho más vulnerable una persona a desarrollar una adicción. Estamos enfocándonos en la adicción a las redes sociales, mmm, y, pero funciona de la misma manera, como ya se los he dicho. Entonces vamos a revisar estos tres factores. El factor personal, de qué hablará o de qué dará cuenta, ¿sí? Tiene que ver con esas características de personalidad, y tiene que ver con los estados emocionales que experimenta la persona. Como ya les he dicho, pues entrando a la adolescencia, todavía no tenemos una identidad firme, definida claramente, entonces por ende nos hace estar muy vulnerables. Los estados emocionales cambian, digamos que esta es una época en donde en momentos podemos estar muy tranquilos, muy amables, y en otro momento ya no queremos nada, no nos gusta nada, todo nos parece aburrido, qué pereza, ¿sí? Entonces esto hace que se aumente la vulnerabilidad. En las otras adicciones y en las otras etapas de la vida, pues funciona de la misma manera. Hay unas características específicas de personalidad que me llevan a ser más vulnerable a desarrollar una adicción, y por supuesto experimentar unos estados emocionales particulares. Más que experimentar estados emocionales, es cómo yo afronto esos estados emocionales, ¿sí? Cómo yo vivo o experimento esos estados emocionales, ¿no? Esto tiene que ver pues con toda la parte psicológica, cómo desde nuestra psicología nos hacemos vulnerables a desarrollar una adicción. ¿Qué factores personales podemos ver, ¿sí? O tener en cuenta en esta época de nuestras vidas, o quienes tienen la vulnerabilidad de desarrollar una adicción presentan algunos de estos factores relacionados con su personalidad o con su parte psicológica? Uno de ellos es la impulsividad. ¿A qué se refiere ser impulsivos? Entonces, que no pensamos antes de actuar. Digamos que reaccionamos frente a un estímulo y de manera inmediata respondemos, ¿no? Impulsivos. No pensamos en las consecuencias de nuestros actos. O sea, no podemos, digamos que, parar y analizar la situación y determinar cuál será la mejor respuesta. Pero además de eso, la impulsividad también está relacionada con la dificultad para detener la gratificación inmediata, ¿no? Entonces, ni me detengo a pensar qué será lo mejor, ni tampoco me detengo a pensar que prefiero detener un momentico esto que me puede generar un bienestar, un placer inmediato, pero que si yo me detengo y pospongo un momento ese placer inmediato, voy a poder obtener algo mucho mejor más adelante, o que puedo obtener este placer inmediato y que luego me van a pasar una cuenta de cobro muy alta, ¿sí? Porque a eso nos enfrentamos, ¿no? Entonces yo recibo inmediatamente esa sensación de bienestar, de placer, ¿sí? De refuerzo, pero luego vienen las consecuencias negativas por esa conducta que emití y es el resultado, la consecuencia de mis actos, ¿no? Entonces ese es un factor a tener en cuenta. Piénsenlo. Sus familiares o ustedes mismos tienen esa característica de personalidad: impulsivos, ¿sí? No pensamos antes de actuar, nos dejamos llevar por el momento, no podemos detener la gratificación, somos, digamos, muy reactivos, finalmente no pensamos antes de actuar o medimos consecuencias. Otra de las características de personalidad tiene que ver con la disforia. ¿Qué querrá decir disforia? Es un estado de ánimo, ¿sí?,
que se vivencia, o sea, subjetivamente, es decir, como yo mismo califico mi sentir. No quiere decir que no está medido, no podemos medirlo con un número puntual y que todos tenemos que experimentar lo mismo, sino es la percepción o la valoración que cada uno de nosotros haga de esa situación particular que me está generando algo dentro de mi ser. Entonces es yo cómo valoro ese estado de ánimo a partir de cómo me hace sentir. Es una valoración subjetiva, es decir, que depende de mi criterio y que no lo puedo comparar o medir con el criterio de los demás, porque cada uno tendrá su propio termómetro, ¿sí? Es este estado de ánimo que yo puedo valorar como desagradable, como ambivalente, en donde hay oscilaciones entre el estado de ánimo. En un momento estoy tranquilo, en otro momento estoy aburrido, en otro momento estoy triste, en otro momento tengo ira, ¿sí? Entonces es como un carrusel de emociones, no es un estado de ánimo agradable o tranquilo, no, es un estado de ánimo que genera pues incertidumbre, ansiedad, malestar, ¿sí? Es muy desagradable. Digamos que la valoración general, sí, la valoración general es una sensación desagradable. Claro, para unos puede marcar más que para otros, pero en general es desagradable, por eso es subjetiva. O sea, cada quien le podrá dar su nivel de intensidad. No se puede, digamos que meter dentro de un valor específico para que a todos nos mida lo mismo, sino que depende como yo lo determine. Lo que sí es claro es que es desagradable y que hay fluctuaciones, o que el estado de ánimo es ambivalente. En un momento estoy desesperado, en otro momento estoy aburrido, en otro momento estoy triste, en otro momento no sé ni qué me pasa, en otro momento tengo ira, en otro momento no quiero hablar con nadie, ¿sí? Bueno, quiero que piensen, si eso les ocurre a ustedes, si eso es una característica que les suceda o que ustedes pueden evidenciar en su familiar. Otra de los factores tiene que ver con la intolerancia a los estímulos displacenteros. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no tolero experimentar sensaciones tanto físicas como psicológicas que sean desagradables, ¿sí? Imagínense, yo vivo en un estado de disforia, es decir, mi estado de ánimo por lo general marca que es algo que es desagradable y que es ambivalente, ¿sí? Está oscilando entre diferentes estados de ánimo, y como para rematar, soy intolerante a esos estímulos displacenteros, o sea, a esos estímulos del ambiente, o tanto físicos como psicológicos o psíquicos, ¿sí? Que que no son agradables. Entonces, ya hay esa impulsividad. Fuera de eso, mantengo un estado de ánimo que es ambivalente, que es variable y que está marcado por algo que se denomina desagradable. En la tercera, pues que soy intolerante a esos estímulos displacenteros. ¿Qué quiere decir intolerante? O sea, no los puedo sobrellevar, ¿sí? No me permito experimentarlos. Si los experimento, me genera una gran angustia e inmediatamente tengo que buscar alternativas para quitar. Es decir, no tolero estar solo y la sensación de soledad, o no tolero estar triste. No quiere decir no quiere decir ningún sentimiento es malo, y no quiere decir que no podamos buscar alternativas para mejorar nuestro estado de ánimo. Sí las podemos, o sea, está bien que busquemos alternativas para mejorar nuestro estado de ánimo, pero a lo que va esta característica, esta característica de los factores de personalidad, está más enfocado a que yo no tolero los estados de ánimo, o sea, no me permito experimentar ningún estado de ánimo que me genere malestar o que sea desagradable. No lo permito, no lo tolero, y entonces inmediatamente genero acciones para que este estado de ánimo cambie, se neutralice, o yo lo pueda anestesiar, ¿no? Entonces que no tengan la necesidad de experimentar ni la tristeza, ni la angustia, ni el dolor, ni la soledad, ni absolutamente nada.
algo inmediatamente. Digamos que si decimos que estos estados displacenteros tienen que ver con la parte física, a qué se referirá? Entonces, no tolero los dolores, no tolero no poder dormir, no tolero estar fatigado, cansado, ¿sí? No tolero nada que desde la parte física que me genere malestar. Entonces son aquellas personas que cuando sienten algunos síntomas de enfermedad, ¿sí? Que alguna parte de su cuerpo no se está sintiendo bien, entonces entran en crisis, ¿sí? No, la verdad, no logran sobrellevar esas sensaciones de dolor, ¿no? Entonces me echo a la muerte. Me echo a la muerte, ya no quiero nada, me deprimo, me aburro, ya no quiero saber de nada, no puedo sobrellevar, ¿no? Entonces me da una gripe y me echo a la pena y me muero, ¿no? Cuando hablamos digamos que estos estímulos que tienen que ver con la parte psíquica o psicológica, pues no tolero que haya disgustos, no tolero que ella tenga preocupación, no tolero que yo generen en mí responsabilidades o que yo tenga que asumir responsabilidades porque identifico que eso es una carga muy pesada para mí, que es angustiante, que no lo voy a lograr, que por qué me van a exigir, que yo por qué tengo que hacer eso, ¿sí? Sí, realmente si hay algún medio conflicto en casa, entonces se me vuelve, o sea, alguna discrepancia, alguna diferencia entre uno de los miembros de la familia, con los amigos, entonces la vida se me acabó, me echo a la pena, es terrible, o sea, no tolero eso. Me dio algo que no me sale bien y entonces también entro en total crisis, ¿sí? Y tiene que ver también, no solamente con no tolerar eso, sino que estoy en una constante búsqueda, ¿sí? de experimentar emociones fuertes, ¿sí? Y ya es una búsqueda exagerada, ¿sí? Es una búsqueda que va más allá de lo normal. Entonces todo el tiempo quiero estar experimentando emociones fuertes, quiero estar como titular, sí, apareciendo de titular todo el tiempo, quiero marcar la pauta, tiene que ver mucho con eso de transgredir la norma, de si me dicen, no, mira, tienes que llegar a tal hora, pues no llego a la hora a la hora que no me dijeron, pues no le hago caso, transgredo la norma, ¿sí? Es decir, estoy buscando todo el tiempo cómo medir al otro y medirme a mí mismo, hasta de qué soy capaz, ¿sí? Que si usted me dice que no puedo, pues más lo voy a hacer. Si usted, si yo veo que dentro del grupo pues hay algunos que no se atreven, pues yo sí me voy a atrever. Yo quiero ser siempre el que aparezca como figurando, el que aparezca poniendo como la pauta de cómo se deben mover los otros. Ese deseo de sobresalir, ¿no? Si lo conectamos con el tema de las redes sociales, pues es como si quisiéramos llevarla contraria. Quiero que piensen en el caso de su familiar, si hay alguno que tiene un familiar que tenga problemas con las redes sociales, bueno, y en realidad con el resto de adicciones, y es, si a ti te dijeron, mira, sus amigos no te convienen, mira que yo los veo que ellos han sido como desjuiciados, han perdido años, se la pasan en el parque, no los veo como con buena cara, no los veo sinceros, tú inmediatamente lo que haces es, ¡tum!, son mis mejores amigos de ahora en adelante, no los abandono, los defiendo a capa y espada, me parece muy bien esa necesidad de llevarla contraria. Si lo conectamos con las redes sociales, entonces te dicen, mira, oye, pon tu perfil privado, no le aceptes invitaciones a los extraños, no te metas en redes que no corresponden a tu edad, si no conoces a esa persona no la aceptes, no publiques videos en donde den cuenta de dónde vives, con quién vives, cuál es tu información personal, ni mucho menos que tengan acceso o sea, que no tengan contenido sexual y que tú vayas a tener que mostrar tu cuerpo. Y precisamente lo que sucede es todo lo contrario. A pesar de que nos han dicho que no hagamos eso, más rápido lo hacemos, ¿sí? Es esa necesidad, ¿no? De si me dicen no y ese no me representa un malestar porque me están queriendo decir cómo tengo que hacerlo, o que yo no soy capaz, o que eso les va a molestar, pues
no tolero o sea, recuerden que la característica inicial es la intolerancia a estímulos displacenteros. Si a ti te dicen, oye, mira, no publiques esa clase de videos porque no corresponden a tu edad, porque ponen en riesgo tu integridad física y psicológica, pues ¿cómo así que me van a cohibir? Si es que esta soy yo, si es que esto es lo que yo quiero mostrar. Además, esto lo hace todo el mundo. A mí no me va a pasar nada. Yo sé cómo lo manejo. Pero realmente no es así. Es simplemente la necesidad de llevar la contraria. El que me digan no hagas eso, no compartas con tal persona, mira que eso es riesgoso, mira que eso te pone... puede convertirse en una situación de doble filo para ti, porque luego como te van a interpretar los demás si tú haces esto, ¿sí? O esto, no estamos de acuerdo con que tengas este comportamiento, o con que hagas o que pongas estas cosas públicas cuando hace parte de nuestra intimidad, ¿no? Por supuesto que si la persona está empecinada, que si todo el mundo lo hace y que necesita figurar y que de esa manera obtiene más likes y que de esa manera lo van a ver más y que de esa manera va a convertirse en la persona popular, en la que lleva la batuta, en la que no es ninguna boba, sino en la que está a la moda, pues por supuesto que si te dicen que no, pues eso te va a generar malestar. Y como no logro tolerar ese malestar, o sea, esa sensación de desagrado, ¿sí? De no poder obtener ese placer que quiero hacer o como yo lo quiero hacer, pues inmediatamente lo que hago es llevar la contraria, ¿no? Soy intolerante, no puedo tolerar no poder obtener lo que yo quiero, ¿sí? Y entonces finalmente llevo la contraria, pase lo que pase, ¿no? A veces, digamos que otros rasgos de personalidad aparecen, pues aparecen muchas otras cosas que es importante analizar y reconocer, que son, digamos que lo que sobre lo cual se debería trabajar en una intervención, cuando tú ya pides la ayuda, ¿no? Tal vez por la timidez excesiva, baja autoestima, las escasas estrategias de afrontamiento, ¿no? Frente a la vida, el egocentrismo, ¿no? Porque eso es lo que yo diga y como yo diga y cuando yo diga, ¿sí? Tal vez las mentiras, porque nos empezamos a volver mentirosos para poder conservar y proteger esa actividad que nos está gustando mucho, ya sea de consumo de una sustancia o de conectarme a una plataforma, ¿no? De mentira, de soberbia, yo la puedo controlar, tú que eres exagerado, tú que no sabes nada, yo que lo sé todo, ¿sí? Yo sí, usted es arcaico, es prehistórico, ¿no? Entonces empezamos, claro, es una combinación de esas características de personalidad que te hacen más vulnerable a desarrollar una adicción, pero además de eso son las estrategias o la manera en la que yo protejo y cuido mi consumo, mi conducta, ¿no? Entonces es una combinación ahí grave, una combinación pues que finalmente me lleva a ir tocando fondo cada vez más rápido, ¿no? Entonces ese rechazo a la imagen corporal, esa necesidad de ser aceptados, en sí la baja autoestima, la dificultad para poner límites, el ser controladores, el ser permisivos, bueno, otra serie de características que son propias de la personalidad adictiva, ¿no? Entonces egocéntricos, manipuladores, mentirosos, lujuriosos, inmediatistas, voluntariosos, bueno, entre muchas otras. Ahorita creo que esas son como las más significativas y que quiero que piensen que de esas que yo he mencionado tiene mi familiar o tengo yo. Es lo que yo diga y como yo diga y cuando yo diga, miento para poder proteger. Tengo una baja autoestima, pero finalmente, ¿qué es lo que quiero aparentar? Entonces, quiero que me acepten, quiero que me reconozcan. Soy capaz de hacer muchas cosas para que los demás me aprueben, así eso me haga daño o así yo sepa que va a poner en contra a mi familia. Otra de las cosas o de los factores que tenemos que tener en cuenta en el área de la personalidad,
¿cuáles serán? Entonces, que si previamente existen unos factores o unos problemas psiquiátricos, ¿sí? Que si se ha desarrollado una depresión o una hiperactividad, una fobia social, una hostilidad, tal vez episodios psicóticos, ¿sí? Que, me hagan mucho más vulnerable a engancharme al internet, ¿sí? Porque cuando yo de base, o sea, ya vengo con una dificultad que ya ha sido diagnosticada o que se evidencia, que tal vez no ha sido diagnosticada, o en algunos casos diagnosticada y en otros no, ¿sí? Pero que se evidencian todos los signos y síntomas de que efectivamente se ha desarrollado un trastorno, ¿sí? Unos episodios que tienen que ver con el área de psiquiatría, unos problemas psiquiátricos puntuales, eso hace que yo sea más vulnerable a desarrollar una adicción. Por muchos motivos, porque seguramente que si mi trastorno está activo, pues no voy a tener la capacidad para analizar qué está bien o qué no, porque pueda que la adicción me genere un alivio a los síntomas que me está generando el trastorno, y entonces resulte peor la cura que la enfermedad, ¿no? Entonces ya les mencionaba, quizás depresión, ansiedad, hiperactividad, fobia social, hostilidad, algunas características de rasgos de personalidad narcisistas o un poquito que tengan que ver como con esos rasgos de personalidades, de trastornos de personalidad ya graves. Seguramente habrá que revisar si yo también tengo familia que ha venido con trastornos mentales, o sea, ya por herencia o por genética tengo a alguien que ha tenido un trastorno mental, y qué es lo que yo he evidenciado en mi familiar. Si ya previamente ya tiene un diagnóstico anterior, ¿no? Si ha tenido intentos de suicidio, si en realidad se le dificulta relacionarse mucho con los demás, o si es hostil, o sea, porque relacionarse porque le dé pena, sea muy tímido, no quiera hablar, no tenga como esas habilidades sociales, pero además en otros casos puede que sea hostil, malgeniado, agresivo, ¿no? Habrá que ver, o si tiene rasgos de depresión, o si tiene rasgos de ansiedad. Eso nos hace mucho más vulnerables y obedece a los factores de riesgo desde las características de personalidad. Entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Yo creo que otra de las características que hay que tener en cuenta a nivel de personalidad, o sea, la personalidad o la parte psicológica, y que es muy importante, y que casi nunca nos centramos en eso y creemos que es una consecuencia, en muchos casos es una consecuencia del consumo o de haber desarrollado una adicción, pero en muchos otros hace parte está en la base del desarrollo de la enfermedad adictiva. Y es cuando tenemos una insatisfacción personal, ¿sí? Con nuestra vida, donde no tenemos un propósito claro, donde no tenemos determinado qué es lo que queremos, cómo lo queremos, cuando no le encontramos sentido a la vida, ¿sí? Hay como una constante de carencia de afecto, un constante malestar, un constante sinsentido, ¿sí? Hay una carencia de afecto que se mantiene en el tiempo, una constante no tengo un motivo por el cual vivir, no sé para dónde voy, ni con quién voy, ni a dónde voy, y no sé ni para qué vivir, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de situaciones, esta insatisfacción personal, pues muchas veces las personas intentamos satisfacer esos vacíos, ¿sí? O esas carencias las intentamos compensar con las drogas, con el alcohol, con el juego, con diferentes conductas como las redes sociales, y como el interactuar en las redes sociales, lo que tiene que ver con el juego, todo lo que nos puede sacar de la realidad, lo que nos puede hacer desconectarnos de nosotros un ratico y permitirnos dejar volar nuestra imaginación sobre lo que otros hacen, ¿sí? En el caso de las redes sociales, sobre lo que nos gustaría que fuera, pero que no sabemos cómo hacerlo. Hoy nos gusta y mañana ya no, ¿sí? Y entonces eso es lo que ponemos,
dentro de nuestra red, o empezamos a ver cómo viven los otros, y por supuesto eso va a reforzar aún más mi malestar, porque quizás podemos hacer la lectura de que los demás sí saben para dónde van, pero nosotros no, ¿no? Con las drogas y con el alcohol pues igual, porque frente a ese no saber para dónde voy, donde no hay una motivación para vivir, en donde no tengo un proyecto de vida claro, en donde no le encuentro sentido a la vida, pues finalmente si me quedo consumiendo, si me quedo bebiendo, si me quedo en el casino, pues no pasa nada, porque finalmente no estoy dejando de hacer nada importante. Al contrario, estoy ocupando mi cabeza, mis pensamientos y mis acciones en algo que me permite experimentar placer por el momento y quitarme encima esa insatisfacción personal, ¿sí? Ese sentimiento de afecto, de vacío, de afecto inconsistente o negativo que experimentamos, ¿no? Yo creo que esas de las cosas más importantes a trabajar en un proceso de recuperación. Es que las personas encuentren un sentido de vida, encuentren un para qué vivir, encuentren un propósito, ¿sí? Porque básicamente cuando se ha desarrollado una adicción, pues nuestro propósito es consumir o conectarnos a la red y manejar allá todas esas pantallas que se nos abren, manejar allá las máscaras de lo que hacemos o no hacemos, o de quiénes somos, ¿sí? O para dónde vamos, pero realmente no hay o sea, finalmente nuestra vida está en función de eso, y por eso le dedicamos toda nuestra atención, nuestra energía, nuestros recursos al consumo, ¿sí? A nuestra adicción. Entonces lo importante es encontrar un sentido de vida, encontrar algo que nos motive a salir a continuar viviendo, ¿sí? Algo que nos motive a reconstruir nuestra vida, ¿no? Y que sea muy diferente pues a lo que significa la adicción, ¿sí? A tener rituales diferentes con respecto al consumo, con respecto a la actividad en las redes, que nos permita desconectarnos de allí, que también nos genere satisfacción, que nos permita hacernos sentirnos útiles, que nos permita hacernos sentir satisfechos, que nos permita hacernos sentir amados, valiosos, importantes, ¿no? A reconocer pues que pueda que tengamos unas características de personalidad que nos hacen vulnerables, pero que no quiere decir que tengamos que vivir con ellas de por vida, que se pueden transformar en otras cosas que en una gran probabilidad van a ayudar a que nuestro estilo de vida cambie, a que pierda sentido la adicción, ¿sí? O la conexión a la red, o el consumo de alcohol o drogas, ¿sí? O el apostar, que le empecemos a encontrar sentido, a hacer otro tipo de actividades, que eso nos genere satisfacción y que pierda protagonismo pues la adicción, ¿no? Es muy importante. Lo que se considera ahora mismo es que pues tanto las redes sociales, los aparatos electrónicos, el computador, el celular, las pantallas, las consolas de videojuegos, pues finalmente son como una prótesis tecnológica que los seres humanos han empezado a usar para calmar ese vacío interno, ¿no? Para desconectarse de ese malestar interior, ¿sí? Para mostrar o para hacer algo que nos genera placer inmediato y que seguramente nos genera reconocimiento por las personas que están a nuestro alrededor haciendo exactamente lo mismo, o sea, que están en el mismo asunto, ya sea consumiendo drogas o alcohol o jugando o en las plataformas con los likes que están en lo mismo. Entonces esa como esa prótesis tecnológica que nos permite continuar con la vida, pero que no significa que esté bien usarla, ¿sí? Que no significa que realmente sea la solución a nuestro verdadero problema, ¿sí? Esta prótesis tecnológica, esta curita momentánea a los problemas significativos que realmente tenemos para haber desarrollado una adicción, pues simplemente lo que hace es que
cuando tenemos esa ausencia de cariño, falta de sentido de vida, ese vacío interior, ese existencialismo, tal vez muchas veces también otras cosas que suceden es que a medida que vamos desarrollando nuestra adicción, pues por supuesto empezamos a emitir comportamientos muy disfuncionales, entonces casi que únicamente recibimos castigo de las personas que están a nuestro alrededor, porque evidentemente estamos haciendo las cosas incorrectas, pero aquellas personas con las que nos conectamos a consumir o que nos conectamos en las redes sociales, pues de ellas sí recibimos reconocimiento, nos valoran, nos quieren, pues nos quieren entre comillas, ¿no? Porque estamos en lo mismo, o porque necesitan de nosotros, porque necesitan que tú también les des un like, porque necesitan que tú también le gastes, porque finalmente necesitas también calmar tu propio malestar emocional, y entonces si él hace lo mismo que yo, pues ¿cómo lo voy a criticar o lo voy a señalar si estamos en las mismas? Entonces miren cómo juega un papel importante en la manera en la que nos comunicamos con la persona que está desarrollando una adicción. Yo sé que nos molesta, ya sé que nos han hecho daño, porque finalmente quien está en adicción no hace daño, ¿sí? Pero nosotros también le hacemos daño, ¿no? Y es en parte por el desconocimiento que tenemos de cómo afrontar esto, porque uno también va perdiendo los límites, va perdiendo la calma, va perdiendo los límites, ya no sabe qué hacer, porque se desespera, pero finalmente esto lo que los invita es a conocer a qué nos enfrentamos y a recibir la ayuda. Yo siempre les digo, mire, si su familiar no quiere recibir la ayuda, empiece por usted, y digamos que capacítese usted, trabaje en usted, fortalezcase usted. Bien, entonces digamos que eso es como lo más importante frente a las características de personalidad, ¿no? Los factores familiares, pues es muy importante, digamos que no quiere decir que única y exclusivamente quien tiene una familia disfuncional, o que por obligación quien tiene una familia que tiene patrones disfuncionales va a desarrollar una adicción, pero pues digamos que esto sí nos hace más vulnerables. Entonces hay ciertos entornos familiares que resultan más propicios para la adquisición o el desarrollo de una adicción, o de esas pautas de conducta inadecuadas, ¿sí? Que no son sanas, y que pues finalmente tampoco no son sanas ni para mí ni para las personas que me rodean. Entonces podemos hablar como de dos tipos de entornos familiares, y es, por ejemplo, el primero es el entorno familiar rígido, es decir, que está caracterizado por un sistema o un estilo más bien educativo o de relacionamiento autoritario, en donde solamente hay una persona la que tiene la palabra, la razón, y se hace lo que yo diga y como yo diga. Entonces eso que genera, que propicia en los hijos, ¿sí? En los hijos de este sistema familiar, donde hay tanta rigidez y tanto autoritarismo, ¿no? Entonces, hijos dependientes, hijos irresponsables o hijos rebeldes, ¿sí? Dependientes porque finalmente nos han dicho, tú no eres capaz de nada, yo soy capaz de todo, ¿no? Entonces finalmente nuestros hijos aprenden a que pues a mí no me queda bien, yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder, pues hazlo tú, ¿sí? Necesito de ti para poder vivir, ¿sí? Irresponsables, en donde finalmente entonces entran en el caos, y es una manera, o rebelde, ¿sí? Es una manera de llevar la contraria, decirle, pues no estoy de acuerdo con tu manera de crianza, y si tú eres tan perfecto, pues yo voy a hacer la muestra de que no eres perfecto, ¿sí? Y entonces voy a hacer un total caos, y te voy a hacer quedar mal como papá, porque yo como tu hijo te quedé grande, porque no estoy de acuerdo con la manera en la que, y por supuesto que es que un sistema familiar que es rígido, pues no es saludable, ¿sí? Porque son sistemas familiares donde hay dioses, ¿sí? Entonces esa persona es un dios, es perfecto, todo le queda bien y no le da chance a los demás, y resulta que nos podemos equivocar en cualquier momento, ¿sí? Y donde necesitamos también que los demás participen, en donde tenemos que entregarle responsabilidades a los otros, en donde también tenemos que reconocer y valorar lo que es el otro en su esencia, ¿sí? Entonces estos sistemas familiares rígidos, pues finalmente son como un caldo de cultivo a desarrollar, que estos hijos que pertenecen a estos sistemas familiares pues desarrollen una adicción, ¿no? Porque pues lo que les digo, los hijos por lo general tenderán a actuar con oposición a la norma,
con oposición a los padres, se generan muchos resentimientos, mucho rencor, ¿sí? Caos. Finalmente es caos porque hay alguien que quiere hacer todo perfecto y hay el otro que dice, pues yo voy a hacer todo imperfecto y cómo vamos a hacer ahí, ¿no? Y entonces todos estamos frustrados. El que padre que quiere ser perfecto y ve que todo es un caos y el hijo que quiere mostrarle al otro lo imperfecto que es, pero que además está recibiendo el castigo porque cuando es rebelde, cuando es irresponsable, pues evidentemente va a recibir castigo, no solamente de su familia, sino del resto del universo, ¿sí? Porque pues va a ver su vida y cómo está, al revés, ¿no? Hay otro entorno familiar que también es un caldo de cultivo a desarrollar adicción, ¿sí? Y es los entornos de familia permisivos y los entornos de familia desestructurados. ¿Qué quiere decir? Permisivos es que yo no pongo límites como padre, ¿sí? Dejo que todos hagan todo, les doy el permiso de hacer todo. Todo es posible, todo es válido, no hay una norma, o sea, es lo contrario al anterior sistema, ¿no? Entonces uno es muy rígido, ¿no? Todo que hacerlo todo tal cual como lo dicen, ¿sí? Como debería ser, y o sea, es totalmente caótico. No hay normas, no hay reglas, todo es válido, todo es permitido y resulta pues que estamos formando, si hablamos de los adolescentes, pues imagínate, o de los niños, pues los adolescentes y los niños pues requieren que haya alguien que ponga normas y reglas, ¿sí? No de manera rígida y autoritaria, porque eso lo único que genera pues precisamente es rebeldía, ¿no? O total dependencia, sumisión. Yo no soy capaz de nada, no puedo hacer nada, tú tienes que hacerlo todo por mí, o pues yo voy a, si usted dice blanco, pues yo voy a decir negro. ¿Y qué? ¿No? Entonces eso lo único que hace es generar sentimientos de rabia y de rencor entre unos y otros. En el permisivo y desestructurado, pues lo mismo, las normas son inexistentes, no hay límites o son inconsistentes las normas, es decir, a veces sí, a veces no, depende del caso, depende de mi estado de ánimo, hoy sí, mañana no, de pronto pasado mañana más o menos, ¿sí? Para unos sí, para otros no, y entonces eso pues lo único que hace es generar un caos en el interior de la familia. No hay coherencia, ¿sí? Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces no hay coherencia entre lo que dice el papá y lo que dice la mamá, y entonces unos van para un lado y los otros para el otro, y finalmente los muchachitos van para un lado y para el otro, y aprenden a sacarle provecho a esa inconsistencia, a ese caos. Entonces al principio andan descontrolados, andan perdidos en el universo estos hijos, pero luego empiezan a sacarle provecho a la situación, ¿no? Y entonces si papá dice blanco y mi mamá dice negro, entonces a mí me conviene el negro, voy a apoyar a mi papá, pero como mañana me conviene ser blanco, entonces mi papá es el malo y mi mamá es la divina, y entonces así nos vamos haciendo el harakiri entre todos, ¿no? Porque finalmente del caos y del desorden no queda nada bueno, de la rigidez y el excesivo control tampoco, ¿no? Digamos que precisamente crecer en un ambiente como estos pues no hace o no favorece que hayan conductas, que las personas aprendan conductas saludables, no aprenden no desarrollan un autocontrol adecuado, porque pues finalmente aprendemos a vivir en caos, ¿no? Prácticamente todo lo que yo quiero se hace, como yo quiera se hace. Al no interiorizar que hay normas, que hay límites claros y necesarios en el universo, pues finalmente los hijos que crecen en este ambiente pues se vuelven egocéntricos, caprichosos, impulsivos, o sea, estamos favoreciendo el desarrollo de esas características de personalidad que nos hacen más vulnerables a desarrollar una adicción, ¿sí? Porque finalmente en medio del caos pues el único importante soy yo, ¿sí? Y si mi papá y mi mamá no están de acuerdo, pues siempre obtengo lo que yo quiero y cuando yo quiero y de la manera que yo quiero, ¿no? Ya para terminar, creo que es importante tomar en cuenta el último factor de riesgo, y son los factores sociales, el ambiente en donde estamos. El aislamiento social o las relaciones de grupo con personas, de personas que abusan de estas tecnologías, o sea,
el yo relacionarme única y exclusivamente con personas que hacen exactamente lo mismo, que abusan de las redes sociales, me hace vulnerable a el aislarme socialmente, es decir, solamente mi grupo de amigos, mi grupo de pares, el grupo de personas con las que yo me relaciono, son personas que tienen este tipo de comportamientos o de conductas, ¿sí? Me he aislado del resto, como cuando empiezo a consumir. Antes teníamos amigos de todas clases, el que tomaba, el que no tomaba, el que tomaba mucho, el que además de eso tomaba y metía drogas, ¿sí? Amigos sanos, juiciosos, pero a medida que yo voy metiéndome en el consumo o en el juego o en las redes sociales, pues voy dejando de lado un montón de personas y prácticamente que solo me relaciono con las que tienen el mismo patrón de conducta que yo, ¿sí? Puede ser otro factor, no necesariamente que yo haya tenido amigos de todos lados, pero tiene que ver con que si dentro de mis características de personalidad hay esa dificultad para relacionarme con otros, pues he estado muy solo. Y entonces cuando hay alguien o un grupo, unas pocas personas o un grupo que tiene determinado comportamiento o conducta que es inadecuada, me hace sentir que yo pertenezco a ese sitio, me acoge, me recibe, me hace sentir que tengo un significado en un lugar, así lo que hagan esté incorrecto, es muy fácil que yo me quede conectado a ese grupo, ¿sí? Precisamente porque tengo dificultad para relacionarme con otros y porque tengo unos vacíos que llenar. Yo pienso que ahora, tal vez más que antes, hay una fuerte tendencia a dejarse influir por el entorno, ¿sí? A lo que digan los demás, ¿sí? A lo que mande el mundo y no a la individualidad y a la diferencia. Entonces esa tendencia a dejarme influir por lo que dice el mundo, ¿sí? Me hace mucho más vulnerable, ¿no? Y entonces a mí me gustaría leer aquí una frase puntual que anoté del texto base. Entonces, esta tendencia a dejarse influir por el entorno o a compensar en el mundo virtual las carencias del mundo real se intensifica cuando el entorno familiar está poco cohesionado, o sea, poco unido, ¿sí? Y no consigue modular los impulsos del adolescente. Entonces, estar en un ambiente, o sea, el ambiente social que cada vez es más significativo y más en la etapa de la adolescencia y donde influye tanto y donde manda tantos mensajes y donde básicamente nos van formando nuestra personalidad sin que sea nuestra decisión, sino que es básicamente lo que nos imponen, sumado a no estar a estar en un sistema familiar que es caótico o que es muy rígido, ¿sí? Pues nos hace mucho más vulnerables a desarrollar la adicción, ¿no? Entonces, en resumen, un sujeto con personalidad vulnerable, con una cohesión familiar débil y con unas relaciones sociales pobres, corre el riesgo de hacerse adicto. Si además de eso cuenta con un hábito de recompensa inmediata, es decir, recibir gratificación inmediata, se acostumbró a que debe recibir una gratificación inmediata, pues eso hace que sea mucho más vulnerable, ¿sí? Tiene el objeto de la adicción a la mano. En las redes sociales pues está a la mano todo el tiempo. En la casa es gratis. No lo tienen que dar porque básicamente es un objeto de primera necesidad, ¿sí? Entonces que el mundo se mueve, lo tenemos a la mano. Diferente de pronto que si tengo que consumir alcohol o drogas tengo que salir y conseguirlas. Mientras que aquí está en nuestra propia casa, ¿sí? Está al alcance de un dedo, de un clip. Está al lado de la mesa de noche, está en el comedor, está en la sala, está en todas partes. Hay una red grande. Fuera de eso que cuando no es el teléfono celular es el computador. Y lo requerimos porque es la manera en la que nos comunicamos actualmente, ¿no? Si además de eso nos sentimos presionados por el grupo, ¿sí? Y estamos sometidos a circunstancias de estrés, ya sea por fracaso escolar, por frustraciones afectivas, por competitividad entre los otros, por dificultades familiares. O además de eso existe un vacío existencial, es decir, cuando yo no tengo un propósito, un sentido, cuando se me dificulta relacionarme con los demás, tengo esa dificultad para relacionarme con los demás, pero en la red social o en la actividad, ya sea de tomar trago, de consumir drogas, de jugar, ¿sí? Allí me reciben y me aceptan
me siento que pertenezco identificado, pues va a ser muchísimo más fácil que yo desarrolle una adicción. Entonces, tengan en cuenta las características de personalidad, las situaciones sociales, ¿sí? Y las características de la familia. Entonces, si estamos en una familia que no está, que es muy rígida o que es caótica, que tenemos unas características de personalidad que nos hace vulnerables específicamente o como centradas en que se nos dificulta relacionarnos con los demás, asumir nuestras emociones y sentimientos, no tenemos un proyecto de vida, no tenemos un sentido de por qué vivir, ¿sí? Fuera de eso que tenemos una presión social ahí dándonos todo el tiempo mensajes de que tiene que ser así, fuera de eso que la sustancia o la actividad está ahí al alcance de la mano, o sea, usted todo el tiempo está en contacto con ella, está en un altísimo riesgo de desarrollar una adicción, ¿sí? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues fortalecer esos factores de riesgo, ¿sí? Trabajar en esos factores de riesgo para que dejen de ser un riesgo. Si yo tengo un sentido de vida, si las relaciones en mi casa con mi familia funcionan de una mejor manera, si yo aprendo, venzo mi timidez y aprendo a relacionarme de mejor forma, si trabajo mis características de personalidad, si trabajo mis estados de ánimo, si aprendo, mejoro mi red social, ¿sí? Mi red de apoyo, mi red de amigos, y la amplío a muchas otras personas con otras características más saludables y cambio mi estilo de vida, pues eso me va a favorecer, ¿sí? Como les decía, esto funciona no solamente para las personas que tienen problemas con las redes sociales, sino con cualquier tipo de adicción. Funciona de la misma manera. La elección de un tipo u otro de adicción va a ser una cuestión más de oportunidad, de cómo se ven las cosas, que de la moda, ¿sí? Que de la moda o de que entonces yo soy más o menos y por eso entonces no tomo, no es. Tal vez lo que sea, la oportunidad que se me presente, las personas que se me presenten y las circunstancias que se me presenten, ¿no? Pero que finalmente me ayuden a sobrellevar ese vacío que estoy experimentando o las situaciones particulares que estoy experimentando que me generen malestar. La sesión que viene trabajaremos acerca de los factores protectores, que son muy importantes tenerlos en cuenta porque finalmente esos son nuestros recursos para mejorar y para volvernos más fuertes, disminuir las probabilidades de una recaída, favorecer los ambientes en los que se desarrollan nuestros hijos y nuestros seres queridos. Que tengan un resto de semana hermoso. Chao, chao.